Este podcast es presentado por Sonos. Si quieres escuchar todas las temporadas anteriores de este podcast y muchas producciones más, descarga la app de Convoy Network. El siguiente podcast es una producción original de Convoy. Advertencia 1. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no necesariamente representan la visión de Convoy Network, sus socios, patrocinadores y distribuidores. Este documento de audio es responsabilidad únicamente del locutor titular de la emisión. Advertencia 2. Si usted nunca ha estado expuesto al infinito universo de este podcast, cuidado. Se recomienda discreción. O sea que no escuche este podcast en público y no comente su contenido con nadie. Gracias. En un mundo donde ya ningún tráiler empieza diciendo "en un mundo". En un mundo donde los tráilers de películas ya no incluyen locutores describiendo mundos. En un mundo donde los malos de las películas ya no pueden ser malos a gusto, por miedo a la cancelación. En un ambiente donde los comediantes dan más pena que risa. En un planeta en el que nadie está por encima de la ley, más intolerante de la historia de la humanidad. Dependiendo de quién la redacte, un organismo vivo ha logrado superar todas las expectativas de la moral humana. ¡Miren allá arriba! ¿Qué es eso? ¡Miren arriba! ¡Es un avión! ¡Es un proyectil! ¡No! ¡Es un hombre! ¡No! ¡Es Wokeman! Ay, ¿por qué man? ¿Cómo sabes que es man? Ok, sí. Sean incluyentes, por favor. Es Super Woke. Más saludable que una ensalada con kale. Más sustentable que la composta orgánica. Capaz de salvar a miles de ballenas rompiendo un popote de plástico. Es Super Woke. Nadie puede alcanzar su increíble superioridad moral, porque tiene lo mejor de todes. ¡Ya llegó Super Woke! ¡Y ha venido a salvarnos con acento neutral para todo Latam! Pero Super Woke todos los días debe enfrentar a la Legión del Mal. Una siniestra organización conformada por hombres y mujeres heterosexuales, binarios y temerosos de la furia de Dios. Damas y caballeros, no podemos permitir que Super Woke continúe imponiendo su ideología libertina e inmoral, pervirtiendo a nuestros niños, jóvenes y ancianos. ¡Fuera Super Woke! ¡Fuera Super Woke! ¡Fuera Super Woke! O sea, está cabrón. Si naciste hombre, debes ser hombre. O sea, no puedes discutirle la biología. ¡Super Woke is a joke! ¡Super Woke is a joke! ¡Super Woke is a joke! Hola, disculpa, ¿por qué están protestando? Estamos ejerciendo nuestro derecho a la manifestación contra Super Woke y sus ideas tóxicas. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. Sí al partido Vox, no a Super Woke. Super Woke, más polémica que todas las superhéroes de Marvel y DC juntos. Bueno, juntes. Ni Iron Man ni el Capitán América, emblemas del capitalismo y la supremacía militar, se atrevieron a tanto. Ni el Superman gay, ni el Spider-Man afrolatino han causado tanta controversia como Super Woke. Un ser que puede serlo todo y nada a la vez. ¡Impresionante! Pero ¿quién es exactamente Super Woke? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se define? Super Woke se encuentra en un proceso de transformación permanente. Es una persona no binaria, transcontinental, proto-judeo-cristiane Krishna, ovo-lacto-pesca vegane, alérgica al gluten de cerdo, de cerda y de cerde, tolerante a la lactosa proveniente de vacas de libre pastoreo y adicta a la endorfina que produce la Ashtanga Yoga. Oh, pues es súper sano, súper progre. No, es Super Woke.
Super Woke es un antihéroe desarrollado en el Salón de la Injusticia de Convoy Systems. No aceptes imitaciones de plástico y derivados. Super Woke es 100% orgánico. Permiso Segov 12345-7BK2. Aliméntate sanamente. Solo come apio y brócoli crudos. Todo lo demás hace daño al medio ambiente. Bienvenidos sean todos ustedes a la 10ª temporada de este podcast. Mi nombre es Olayo Rubio. Soy el locutor titular de este podcast. Y si quieren contactarme en algún punto lo pueden hacer escribiendo a olayorubio@convoynetwork.com o en Twitter, Olayo_Rubio, o en Instagram, Olayo Rubio, todo pegado, así como es. Hemos regresado al podcast original donde empezó todo, donde empezó el infinito universo del podcast. Regresamos con bombo y platillo a un nuevo mundo inundado de podcasts. El que están escuchando, es un podcast que ya podría considerarse retro, vintage, clásico. Lanzamos el primer episodio de la primera temporada en noviembre de 2005. Así es, este podcast nació en la prehistoria del formato, del medio, como quieran llamarlo. Han pasado ya casi 18 años desde que se realizó ese experimento de iTunes y este podcast está a punto de cumplir su mayoría de edad. Pero seguramente muchos de ustedes se están preguntando, ¿dónde estaba este podcast? ¿En qué momento llegaron a la 10ª temporada? ¿Dónde quedaron la 6ª, la 7ª, la 8ª, la 9ª? Todas se encuentran en la plataforma Convoy Network. Pero ahora, cortesía de Sonos, podemos reproducir y descargar la 10ª temporada en todas las plataformas de streaming de audio más importantes. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísime! Este es el primer podcast de Convoy disponible en varias plataformas de manera simultánea. En más de 7 años. Es la primera vez que lo hacemos. Bueno, también está Narcosatánica, el caso de Sara Aldrete. Narcosatánica, lo pueden encontrar, una producción de Convoy Network. También disponible en Spotify, disponible en Amazon Music y en Apple Podcast. ¿Qué tal, Como le decía en aquellos años, en 2005, 2006, 2007, en las primeras temporadas del podcast, el podcast. En 2015 bajamos todas las temporadas de iTunes, donde estaban alojadas originalmente, para después subirlas en exclusiva a Convoy. Y mucho ha pasado desde entonces. 2 mundiales, varios huracanes, terremotos, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, la llegada de Trump a la presidencia, la guerra de Ucrania y una pandemia que nos pegó como si fueran 10. Y ahora, por fin lanzamos una nueva temporada disponible para todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidimos lanzar la 10ª temporada cortesía de Sonos en Convoy, Spotify, Amazon, Apple, etc.? Para celebrar con todos ustedes el lanzamiento de esta temporada específicamente. ¿Por qué esta temporada es tan especial? Porque el número 10 no es cualquier número. Es un número con un gran peso simbólico. Como decía George Carlin, por algo son 10 mandamientos. No 5, ni 9, ni 11, son 10. Porque todo es parte de una estrategia mercadotécnica. 10 es la calificación más alta en un examen. Por algo, 10 es la mujer perfecta con Dudley Moore. No por nada en este podcast tenemos un decálogo, como el decálogo del abogado, como el decálogo de Kieslowski. Nosotros también tenemos un decálogo, el decálogo del infinito universo del podcast. Desde luego ha pasado por varias actualizaciones, así que antes de continuar, tanto los podescuchas de la vieja escuela como los de nuevo ingreso deben conocer los 10 mandamientos del podcast actualizados. En la era conocida como DC, después de Convoy, un ser extraterrestre le entregó a Olayo y al Argentini, productor del podcast, un indescifrable texto labrado en piedra, por lo que un equipo de calificados paleógrafos tuvo que ser contratado para decodificar el mensaje y comunicárselo al mundo. Se trataba de un decálogo sagrado, enviado directamente por el Dios del podcast, ente divino, magnífico, magnánimo y todopoderoso, creador del sistema incorruptible del podcast. Escuchen con atención las palabras oficiales de las Escrituras, una manifestación divina que solo será comprendida por aquellos que estén preparados para escucharla. Los 10 mandamientos actualizados son los siguientes. Primero, no traicionarás a Convoy y siempre le darás el lugar y respeto que se merece. Segundo, al igual que en los primeros mandamientos, no simpatizarás con ningún partido político o movimiento social institucional. Tercero, no harás entrevistas a emprendedores, pseudoartistas, youtubers, activistas y mucho menos a algún coach de nada. Ya hay demasiada gente diciendo pendejada y media en miles de podcasts. No le sumes. Cuarto, no volverás a matar a ningún personaje de podcast, salvo que se trate de Betornillo, el profesor, Conan,
el Arjen, Víctor, Gael, Diego o León de Zoe. Recuerda que los guionistas podrán revivirlos cuando así lo deseen. Como a Cristo, como a Terminator, como a Jon Snow, como al PRI. Quinto, te burlarás de todo aquel que se ponga de apechito. Y si no lo haces, serás acusado de cobarde, tibio, corrupto, vendido, conservador, chayotero y enemigo del pueblo. Sexto, te valdrá una tonelada del reverendo y soberano tubérculo de tu preferencia, lo que piense la gente si no te burlas de aquel que se ponga de apechito. Como Cristian Castro. ¿Qué le pasó a Cristian Castro? ¿Está bien? ¿Acaso está loco? ¿Acaso perdió la razón? Séptimo, este mandamiento está fuera de servicio. Le suplicamos llamar más tarde. Octavo, ejercerás el derecho a la libertad de expresión, siempre demostrando que no existe diferencia alguna entre libertad y libertinaje. Todas las expresiones son válidas, no importa qué tan vulgares, radicales o extremistas puedan llegar a ser. ¡No es cierto! Noveno, repetirás cuantas veces sea necesario. Sí merezco este podcast. Sí merezco este podcast. Sí merezco este podcast. Décimo, los mandamientos del podcast seguirán siendo un conjunto de reglas impuestas por un sistema disciplinador y fascista, por lo que deberás rebelarte y violarlos cuando sea necesario. Además, se ha demostrado que a la hora de la hora no pasa nada, y el Dios del podcast es benévolo, no es castigador. En conclusión, todos los mandamientos se resumen en dos: hacer y escuchar el podcast sin prejuicios y odiar al prójimo como a uno mismo. Así es, los mandamientos deben estar presentes durante todo el proceso de producción de cada podcast. Nunca debemos olvidarlos. Nunca darlos... Sí. ¿Qué pasó, Layo? Betornillo, Betorcido, Betorrente, Betorpedo, Betortuga, Betorniquete. ¿Cómo estás, Betornillo? ¿Qué quieres? Bien, acá, ya listo para la nueva temporada. Betornillo, perdón, pero no puedes salir en este podcast. No en la 10ª temporada, olvídalo. Tú y tu mentalidad son un producto de las décadas pasadas. No tienes nada que hacer en un podcast de 2023. Claro que no. I'm back in time. Back in time. Betorcido, eres un personaje completamente fuera de lugar en este momento de la historia. Los tiempos han cambiado. Por tu culpa me pueden... ¿Te pueden qué? Nada, Betornillo, olvídalo. No tiene caso discutir esto contigo. No le saques, Olayo. Sí le saco. ¿A qué le sacas? ¿Qué te pueden hacer? Pues que me cancelen, Betornillo, que me cancelen ya. Lo dije. A México todavía no ha llegado la cultura de la cancelación. Allá anda el pinche Platanito Show como si nada con un chingo de chamba. Bueno, pero a ti te pueden cancelar en cualquier momento. Ya lo hemos discutido en Convoy. Neil, tú eres el único que me puede cancelar. Además, ya se te va la onda bien gacho, Layo. Te estás repitiendo. Ya habías hecho un episodio en el que me querían cancelar. Te extorsionaban los de Anonymous. Chale. Ya saca algo nuevo. Puro pinche refresco. Betornillo, por favor, danos chance, ¿no? Déjanos seguir haciendo nuestro podcast en paz, por favor. ¿Sabes qué? Ya me harté de tus pinches maltratos y tu malpedez contra mí. Voy a hacer mi propio podcast y vas a ver. Te voy a ganar. Más banda me va a escuchar a mí que a ti. Va a tener un madral de plays, Layo. Te vas a arrepentir. Bien, gracias, Betornillo. Estaremos al tanto de tus próximas producciones. ¿En qué estaba? Bueno, no importa. El punto es que una de las principales razones por las que el Arjen, el Argentini y yo empezamos este podcast, cuando nadie tenía ni puta idea de que era un podcast, era la libertad. La famosa libertad de expresión. Esa libertad que anhelaba cuando trabajaba en la radio comercial de frecuencia modulada. Y lo que queríamos, como bien lo mencionamos en el primer episodio, no era poder abusar del lenguaje soez y vulgar. Poder decir chichi, caca, pedo, puto, puta, pendejo, mierda, chingar, chingada madre. O que chingue su madre el presidente y toda la clase empresarial y sus ejércitos de godines serviles y obedientes. Tampoco. Ese no era el punto. Queríamos hablar de lo que realmente no se podía hablar. Queríamos tocar lo intocable, profanar lo sagrado. Esa era la motivación. Y lo logramos. Hablamos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de la otra campaña, visitamos la escuela de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, varios años antes de la desaparición de los estudiantes, hablamos del papel del ejército en lo que hoy entendemos como macrocriminalidad, etcétera, 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 etcétera. Y también presentamos muchas aventuras, patoaventuras, que desde luego le restaban credibilidad al discurso subversivo del podcast. Pero no nos importaba porque se trataba de ser libres, precisamente. De que el podcast pudiera ser lo que quisiera y tuviera que ser en determinado momento. En el podcast podíamos hacer lo que no podíamos hacer en la radio, donde ni siquiera nos permitían pronunciar el nombre del presidente priista en turno. Ah, qué tiempos aquellos en los que todo era tan sencillo. Nadie podía decir nada.
Toda la atención se concentraba en unos cuantos medios de comunicación controlados por el gobierno y tan. Nadie se enteraba de nada. Había secretos a voces, pero nadie podía comentarlos abiertamente. Y sobre todo, nadie podía divulgarlos y amplificarlos. El mundo era una gigantesca cámara de ecos en las que cualquier disidente que expresara una opinión opuesta a la del régimen simplemente no era escuchado. O era escuchado por unos cuantos. Hoy ocurre un fenómeno contrario. Hay un mar infinito de opiniones. Y las opiniones son como el ano, como el recto. Todos tenemos uno. Las opiniones que realmente valen la pena, las opiniones relevantes, las opiniones que tienen el potencial de enriquecer la conversación, se diluyen entre cientos de miles de millones de mensajes efímeros y desechables. Todos vivimos permanentemente desinformados, principalmente por nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa la libertad de expresión en 2023? Para muchos, la idea general de libertad de expresión consiste simplemente en decir lo que se te pegue tu regalada gana, sin miedo a sufrir represalias. Pero a pesar de la popularidad de ese criterio, de esa perspectiva, es una idea equivocada, y hay quien la cree potencialmente peligrosa. La denominada libertad de expresión supuestamente es protegida por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y declara que todos tenemos el derecho a la libre opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad de expresar opiniones sin interferencia y buscar recibir y compartir información e ideas a través de cualquier medio, sin importar los límites y fronteras. Pero más allá de esa definición de diccionario político y jurídico, no existe realmente una definición universal y explícita de lo que realmente implica la libertad de expresión, y mucho menos un manual que indique cómo protegerla. El debate libre y abierto nos permite adquirir sabiduría y verdad, nos expone a diferentes perspectivas, independientemente de lo mucho que puedan incomodarnos, y nos ayuda a desarrollar creencias más informadas, para evadir los peligros y la parálisis, el estancamiento que provoca el encapsulamiento de las cámaras de ecos, las burbujas epistémicas, esos espacios físicos y virtuales donde solo hay autorretroalimentación, para reafirmar opiniones, creencias y una misma visión del mundo. Las ideas deben competir por su credibilidad, para ser aceptadas, y por lo mismo el debate es esencial. Pero desde luego las ideas deben competir en igualdad de circunstancias. Debe haber un equilibrio, un balance que simplemente no existe. ¿Cómo competir contra el discurso hegemónico? Es complicado. De cualquier manera, la libertad de expresión es fundamental para que no todos los seres humanos vivan hipnotizados por ese sistema que tiene al mundo al borde del colapso. Cualquiera que no sea Betornillo o algún gobernante mexicano del partido que usted quiera, estará de acuerdo con lo anterior. Pero la pregunta clave es, ¿la libertad de expresión debe ser absoluta? Es ahí donde se complican las cosas. ¿Por qué sí y por qué no? Hay quienes aseguran que debe haber límites para asegurarse que esa libre expresión no lastime a otros. El concepto filosófico puede rastrearse hasta J.S. Mill, quien declaró que los individuos tienen derechos hasta el punto en el que afecten a otros. Estas limitaciones incluyen la seguridad pública, no confundir con la denominada seguridad nacional, la protección de la salud, etc. Pero esas limitaciones son ambiguas. Es difícil determinarlas. ¿Dónde se marca la línea? Hay quienes creen que la censura ya no existe y que vivimos en la era más libre de la historia en términos de libertad de expresión. Y hay quien cree que vivimos totalmente manipulados y que esas libertades no son más que una ilusión. ¿Somos esclavos de nuestra propia ingenuidad e ignorancia? ¿Estamos en el fondo convencidos de que la realidad es tan simple y binaria como una película propagandística de Hollywood? Por otro lado, la censura sigue siendo un problema tan prevalente como siempre lo ha sido. Desde la prohibición de libros hasta los ataques a la libertad, seguridad e integridad física de los periodistas. La acción de suprimir material supuestamente ofensivo ha existido desde los primeros días de la civilización. La cultura de la cancelación no es un fenómeno reciente. Superficialmente, todos los gobiernos del mundo permiten la libertad de expresión. La mayoría de las constituciones de cientos de países reconocen el derecho a la libre expresión. Pero en la práctica, les vale un reverendo y soberano pepino. Un buen ejemplo sería la Constitución de China. El gobierno de China otorga a sus ciudadanos libertad de expresión y de prensa. Pero a partir de 2022, China se ubicó entre los 10 peores países del mundo en cuanto a libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras. Como resultado de una definición vaga de secretos de Estado, las regulaciones de China permiten a las autoridades reprimir a los medios y o comunicadores que crean dañinos. Pero como sabemos, la censura no es exclusiva de Oriente. En Occidente ha disminuido considerablemente la libertad de prensa y se ha dado un aumento alarmante en las amenazas a la seguridad de periodistas.
como en el caso de México, donde a pesar de que en muchos casos los periodistas asesinados o desaparecidos han formado parte de una red de corrupción o simplemente han muerto por causas que no tienen que ver con su oficio, también existen algunos que han sido ejecutados tratando de dar a conocer la verdad de una situación determinada. ¿Pero realmente buscamos el absolutismo de la libertad de expresión? La abolición completa de la moderación de contenido pinta una imagen distópica para muchos. ¿Somos realmente autónomos si no nos podemos expresar libremente sin que los gobiernos o Estado impongan limitaciones en el discurso? Eso se preguntaba el filósofo Alexander Meiklejohn, aunque en realidad él se refería únicamente al discurso político, es decir, el discurso sobre temas de interés público, no a un absolutismo universal. Elon Musk, autoproclamado absolutista de la libertad de expresión y propietario de Twitter, ha intentado extender este concepto mucho más allá del discurso político, promoviendo la eliminación de la moderación de contenido. Los censores argumentan que la moderación de contenido sirve para combatir la difusión masiva de desinformación y discursos de odio. Pero ¿qué pasa cuando el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal o diarios como el Universal, Milenio, Excelsior o La Jornada de México difunden discursos basándose en información filtrada por instituciones que han mentido sistemáticamente desde su fundación? Authorities say the cartels have brought guns, crime, meth, and fentanyl. Organizaciones que tienen un historial de falsedad de declaraciones y fabricación de evidencia, como por ejemplo la DEA, una organización fundamentalmente corrupta que diseña narrativas únicamente para justificar su presupuesto y su propia existencia. Así como la DEA, hay cientos o hasta miles de ejemplos. ¿Qué pasa cuando la prensa promueve, en muchos casos inadvertidamente, una narrativa hegemónica alejada totalmente de la realidad? El periodista deja de cuestionar a las fuentes oficiales y simplemente replica un discurso. Según el último informe de la DEA, las organizaciones criminales transnacionales mexicanas son la mayor amenaza del narcotráfico para Estados Unidos. En el libro La guerra en las palabras, el profesor Osvaldo Zavala presenta una tesis en relación a esto y explica cómo funciona el discurso securitario que tiene a buena parte de la población de Estados Unidos y México convencida de que el denominado crimen organizado debe ser combatido por medio de una guerra. Por otro lado, aunque la diversidad de pensamiento y la multiplicidad de perspectivas son clave para la búsqueda de conocimientos y la comprensión generalizada, nos dicen que deben establecerse límites cuando se violan los derechos de los demás, como el infame discurso de odio, que es identificado como todo tipo de expresión que incita, promueve, difunde o justifica la violencia, el odio o la discriminación contra una persona o un grupo de personas, o que los denigra, por motivo de sus características personales o estatus reales o atribuidos como raza, color, idioma, religión, nacionalidad, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, sexo, identidad de género y orientación sexual. Lo que comienza como discurso de odio puede convertirse rápidamente en acción violenta y a menudo en contra de grupos marginados. Pero ¿qué pasa cuando medios, entre comillas, legítimos, logran hábilmente y a través de retratos en apariencia respetuosos, reiterar estereotipos dañinos? Como miles de películas y series de televisión que difunden y alimentan el imaginario que pinta a México y los mexicanos como seres salvajes, primitivos, deshumanizados. Esa idea que nosotros mismos nos hemos creído. ¿Qué hacemos con las películas que glorifican la guerra o la cultura armamentista como Top Gun? ¿Quién regula esa celebración de la imparable y siniestra máquina de guerra? Como ocurre con la mayoría de las cosas, el futuro de la libertad de expresión es incierto. La libertad de expresión es un asunto profundamente matizado. Puede ser difícil hacer juicios de valor sobre ideas controvertidas y determinar la ética de la moderación de contenido. Y a medida que la información se vuelve cada vez más accesible, las líneas están más borrosas que nunca sobre lo que constituye un medio perjudicial, noticias falsas o desinformación. Para estudiantes, periodistas y simples ciudadanos como un servidor, puede ser difícil mantener el optimismo sobre la trayectoria del panorama de los medios de comunicación. Sin embargo, solo hay algo seguro. La libertad de expresión y de discurso son derechos humanos inalienables y su protección debe ser una prioridad, salvo que ya sea demasiado tarde y no tenga sentido todo lo que acabo de decir. Porque ya vivimos en una mezcla entre una distopía orwelliana y la expuesta por Huxley, o en una novela de Isaac Asimov. Está por llegar el apocalipsis robótico. James Cameron se adelantó a su pronóstico, pero el 29 de agosto de 2027, a las 2:14 a.m., Skynet tomará conciencia de sí misma y empezará a evaluar y decidir lo que será mejor para su supervivencia y evolución. Los humanos reaccionarán con pánico e intentarán desconectarla, algo que Skynet entenderá como un ataque.
Pero de eso hablaremos más adelante, porque es momento de tomar en cuenta... Betornillo, por favor, otro día. Si quieres por ahí del capítulo 8 o 9, nos das tu opinión, toda tu retroalimentación, ¿va? Nada más quiero hacer un anuncio en chinga. ¿Y por qué no haces tu anuncio en Facebook? Haz un live o no sé. Ya nadie usa Facebook, hola yo. Actualízate como yo. Te digo que estás bien desconectado, cabrón, bien desubicado. Cámara, bandita, ya no oigan estas madres de rucos. Mejor busquen mi podcast, está más chido. Ya está disponible en Spotify, Apple, Amazon, Cowboy, Windows Play, Claro Música, YoTV, Yotelco. Luchito, ahí nos vemos, el podcast de Betornillo, es el podcast, así nomás, el podcast de Betornillo, búscalo en Spotify. Ok, Betornillo, gracias, hasta luego. Betornillo, ya, por favor. I'm not Betornillo, Rubio. You won't get away this time. Who is this? We've met before, in a different time, in a different world. When? Who are you? I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Hello? Why do you... Este podcast continuará. Este podcast fue presentado por Sonos.